podcast es para que aprendas de los que saben vender y que recuerdes que tú también tienes ese potencial de vendedor. Bienvenidos a Arriba las Ventas. Este capítulo es patrocinado por The Museo, la agencia que hace brillar tu marca. Descubre más en themuseo.com. Hola, hola. En este episodio te presentamos la fascinante historia de Alicia Rincón Gallardo. Es una mujer que ha demostrado que la curiosidad, la perseverancia y la ética son la fórmula para el éxito sin tener que sacrificar la maternidad. Desde sus inicios, Alicia exhibió un espíritu, hasta me trabo, emprendedor nato, transformando cualquier oportunidad en crecimiento. Aunque forjó una exitosa carrera como licenciada de diseño de interiores, llegando a ser responsable de proyectos especiales en una gran empresa, Grupo DI. La llegada de su hija Catalina marcó un punto de inflexión decisivo. Su necesidad de encontrar un equilibrio entre ser mamá presente e independiente económicamente, como varias de aquí, ¿verdad?, la llevó a reinventarse en el mundo inmobiliario. Esta transición ya nos va a platicar ella, pero no fue fácil. De hecho, tardó 8 meses en concretar su primera venta. Fue precisamente esa primera victoria lo que desencadenó imparable camino de confianza, crecimiento y resultados sólidos. Tras una década de estabilidad y logros en el sector, Alicia, junto con su hermana, dio el gran salto, fundar Cali Bienes Raíces. ¿Por qué es nombrada así? Por los iniciales de sus hijos. A pesar de enfrentar obstáculos en el camino como una sociedad tóxica que frenó su crecimiento, construyeron una empresa sólida, reconocida y, lo más importante, profundamente humana. La historia de Alicia es un testimonio poderoso que se puede ser profesional, exitoso, madre presente y alcanzar las metas económicas soñadas a través de la constancia y pasión. Como ella misma nos dice, su camino está apenas empezando. Prepárense porque esta plática va a ser fascinante y vamos a conocer a una persona, bueno, no intensa, lo que le sigue, para bien y para mal. Alice, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme, Tali. Me emocionó muchísimo que me invitaras. Estuve viendo en redes y dije, mira, Talia, lo que anda haciendo. Pues la verdad es que yo desde que te conocí, pues admiro mucho a la mujer que eres, admiro mucho a la profesional que eres. Ahora sí que te vi, te conocí en acción profunda, ¿no? En un proyecto Sí. en el que estábamos ambas involucradas y pues ahí aprendí, ¿no? Ahí aprendí muchas cosas y dentro de las cosas que aprendí, pues aprendí de ti, ¿no? Entonces, cuando me invitaste a esto me pareció maravilloso y aquí estoy encantada de la vida platicando con todos ustedes. Qué maravilla. Fíjate que una de las cosas que yo agradezco en este caminar corporativo es conocer personas extraordinarias porque, a ver, Alice, primero que nada yo quiero que me platiques como tal de tu persona. ¿Quién es Alicia en el tema personal? ¿Cómo está conformada tu familia? Bueno, estoy casada con un buen muchacho. Lo de muchacho es un favor que le estoy haciendo, ¿sí? Tengo 2 Exacto. hijos, Catalina y Andrés, una niña de 15 años y un niño de 12, que están creciendo padrísimo, ¿no? Tengo a mi hermana, que es mi familia, ¿no? Mis sobrinitos, que son cuates. Con mi hermana soy así, ¿no? Mi mamá murió, papá como que nunca tuvimos, pero también ya se murió, ¿no? Entonces, realmente Alejandra y yo somos la familia y nos hemos vuelto los 8, o sea, su familia de 4 y mi familia de 4, nos hemos vuelto una familia muy, muy unida, muy muégano. Y además de que somos vecinas, vivimos en el mismo condominio, tenemos a los niños en las mismas escuelas, obviamente somos comadres, ¿no? Somos socias y trabajamos muy bien. La verdad es que es una delicia trabajar con mi hermana, es la mejor socia que me pude haber encontrado. Ay, Dios mío, se me cayeron, muchachos. Dale, dale. Y la verdad es que en el ámbito personal, pues yo soy una persona muy alegre, soy del signo Sagitario. Mi hermana me va a matar por decir esto, siempre me dice, no le preguntes a los clientes qué signos son, no me importa, a mí me da muchísima información. Entonces, bueno, yo soy una Sagitario, soy una Sagitario alegre, soy una persona relajada. No soy muy sociable, aunque mucha gente crea lo contrario. De hecho, soy bastante introvertida, bastante tímida, aunque parezca lo contrario cuando estoy trabajando. Porque cuando estoy trabajando, en la otra Alicia, pues una persona quizás muy diferente a la Alicia que está indoors, ¿no? Entonces, soy muy feliz. Soy una persona muy feliz y la verdad es que he disfrutado muchísimo entrar en este negocio. Para mí ha sido maravilloso. Fue un poquito frustrante al principio, no les voy a decir que no, dejar mi carrera, o sea, decidir dejar mi carrera y tomar otro camino. Si hoy le podría yo decir a Alicia de 30 años,
Alicia, no te preocupes, tu desarrollo profesional no se va a truncar por agarrar otro camino, ¿no? Yo soy Se intensa. va a ir con Yo soy todo. intensa, amigos y amigas. Yo soy intensa. Ay, Ya me dio a calor ver, de la intensidad. exacto. Primero que nada, cuéntanos, ¿cómo nace este amor por las ventas? ¿De dónde nace? O sea, de la nada. Yo creo que ya lo traía de agencia, porque no es que mi mamá fuera una vendedora, ni nadie en mi familia fueran vendedores. O sea, no era una familia donde hubiera negocios. No, no, no. O sea, había profesiones y Ok. trabajos, pero no negocios. Yo nunca vi a nadie en mi casa vender, pero a mí me daba un algo, ¿no? O sea, rompíamos la piñata y yo era, obviamente, como bien dice, soy rete intensa, entonces, claro que agarraba todos los dulces del mundo. Hasta mi mamá me decía, Alicita, no seas imprudente, ¿no? Déjale dulces a los demás. Entonces, agarraba todos mis dulces así, ya sabes, ¿no? Y luego nos poníamos Alejandra y yo en el condominio donde vivíamos, y estaba la pluma de los coches, y quiere un Carlos V, le vendo una Tootsie Pop, 2x10, 5x4, ya sabes, ¿no? Así era. Y después vino la etapa donde dije, ¿y si vendo mis juguetes? No está mal, ¿no? Entonces, que si una cosa, que si la Barbie, que si te la intercambio, no sé qué. Mi mamá se enojaba conmigo, ¿de dónde está la Cabbage Patch que te trajeron los Reyes Magos? Y yo, ¿la vendiste? Y al ver mi mamá que Wow. tenía estas ondas, ¿no? Cuando ya fui más grandecita, no sé, quizás 12 años, me compraba cositas para vender en la escuela, ¿no? Entonces, íbamos al centro y me compraba Pero espera, delineadores y ¿qué hacías con lipsticks ese y dinero? lo reinvertía en mis propias chunches, Wow. ¿no? Luego vendí tarugos y cosas así, pero como que en este colegio, que es un colegio de los legionarios de Cristo, así súper, ¿no? Pues por supuesto que no me dejaban esto. Y por más que mi mamá les decía, oye, pues es que está bien, es un emprendimiento, no está haciéndole daño a nadie. Y le decían, y con cierta razón a mi mamá, ¿no? Pues es que usted imagínese que agarramos al 20% de los perfiles que tenemos en el colegio, que son vendedores, y todo el mundo se pone a vender, pues esto sería una kermés, ¿no? Pues sí, ¿no? Entonces como que se fue cortando. Bueno, pasa la vida, estudio, tarara, y me meto a trabajar a Grupo D y entro en ventas. Y esta parte no me gustó. Yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a entrar como vendedora, no? Si me acabo de titular con mención honorífica de la carrera de, ¿no? O sea, como que se fue ese rollo de ventas, o sea, perdón, excuse me, ¿no? Entonces, profesora que yo había tenido en la universidad, a quien yo respetaba muchísimo, Julieta Villazón, me dijo, ¿quieres aprender a trabajar? Te vas a ir a trabajar a Grupo D. O sea, ni siquiera de que yo haya buscado mi trabajo, no. Mis directores de carrera, no sé qué, te vas a trabajar a Grupo D con Aurora Díaz, ¿no? Entonces yo, bueno, pues si ustedes consideran que eso es lo mejor para mí, pues ahí voy derechito, ¿no? Total de que llego a Grupo D, knack, knack, knack. Oiga, vengo a ver si me dan chamba, no sé qué. Obviamente ya me habían abierto el camino, sí, no sé qué, tu currículum, no sé qué. Vas a hacer un montón de pruebas y te dejan hacer un montón de pruebas. O sea, es un poco fastidioso el ingreso a Grupo D. Y ya, ¿no? Cuando me dan cita, llego toda emocionada, pero tal y toda emocionada a conocer a la Aurora Díaz, ¿no? O sea, imagínate, o sea, para que todo el mundo me dijera, ¿te quieres ir a trabajar para aprender a trabajar? Bueno, entonces llego y a mis exámenes y estaba todo raro, todo lúgubre, la gente caminaba de un lado a otro, triste, ¿no? Y yo les dije, disculpen, vengo a hacer mis exámenes para entrar a trabajar aquí, ¿no? "Ah, sí, ahorita te van a recibir, no sé qué", pero yo veía como mal rollo. ¿Qué pasó? La señora Aurora murió ayer. Murió. O sea, esa señora que yo tenía que ir a su empresa a absorberla, ¿no? Porque esa era la intención de mis profesores, ¿no? Ve a trabajar ahí para que absorbas a Aurora Díaz. Pues murió un día antes de mis No, exámenes. no. Entonces yo me quedé así de, oh my God, pues es que a eso vengo, ¿no? Vengo a aprenderle a esta señora. Total de que fui a la escuela y, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue? Pues me fue muy bien, pero pues es que la señora Díaz murió. ¿Cómo que murió? Pues sí, murió. Quédate. Y hablé con su hijo y me dijo, yo me voy a quedar de director, sé cuál era tu intención de venir a trabajar aquí, pero dame una oportunidad, tienes muchas cosas que aprender aquí. Y así fue. Realmente he tenido la fortuna de que donde he llegado, he tenido muchos maestros. Y yo soy una persona, creo que laboralmente muy estable. Solamente he tenido 3 trabajos en mi vida, ¿no? De verdad, o sea, no contemos los chiquitos de cuando era chiquita, ¿no? Pero trabajé en grupo de 10 años, estuve 10 años en Cataño, después estoy en Cali, ¿no? O sea, realmente mucho tiempo. Ahora, justamente estás diciendo, trabajabas en Grupo D, pero además eras responsable de proyectos especiales. ¿Qué sucede? O sea, ¿cómo entras y qué sucede en ese plazo? Entro honestamente con cierta frustración, o sea, hoy a mis 48 años se los puedo decir, o sea, en ese momento debería de estar agradecida por la oportunidad que estaba teniendo, entonces, pues con ese discurso me quedé y yo, muchas gracias a todos y a la vida entera por aceptarme aquí, ¿no? Pero la verdad es que yo sí tenía en mi corazón cierta frustración, pero empiezo a trabajar ahí y empiezo a
Para empezar a ganar dinero, que a mí me encanta el dinero muchísimo, me encanta muchísimo el dinero. Entonces me empezaba a ir bien por las ventas. Entonces tenía yo la oportunidad de diseñar y entendí que vender era conocer perfectamente tu producto, ¿no? Es como si yo te dices, Ajá. oye, ¿tú vendes AirPods? ¿No? No, yo la verdad es que no soy vendedora, no sé vender AirPods. Si tú conoces el producto, tú lo vendes increíble, ¿no? Desde, es una cajita de tanto por tanto, color blanca, tiene una textura lisa, brilla, se abre de aquí, hace un sonidito. Y cuando tú conoces tu producto, tú en automático sabes y lo puedes vender. Entonces, cuando me di cuenta que podía vender cantidades estratosféricas de dinero vendiendo diseños de interiores inmobiliario, dije, me gusta. Y soy sumamente competitiva. Y éramos como muchas vendedoras. Yo era la más joven y la más nueva. Entonces, pues sí había cierta resistencia de mis compañeritas, pero yo dije, no me importa, no me importa. Voy derecho, no me quito. Y me volví, creo yo, pues la mejor vendedora en su momento. Sí, sí, Para ti, ¿qué era estar en ventas? un fracaso. Qué fuerte. Era poco para mí, era poco para mí. Y la razón es porque no entendía lo que era vender, no entendía lo que era Correcto. vender. Y a lo largo de esos 10 años que estuve en Grupo D, fui entendiendo lo que eran las ventas, fui entendiendo cómo vender y entendí que vender era conocer y yo conocía perfectamente mi producto y conocía perfectamente mis proyectos porque yo los hacía. Entonces, cuando llegaba con el cliente a enseñarle mi producto, era como si estuviera en una entrega de la universidad y dije, y además me pagan. Nice, nice. Oye, pero ¿qué tuvo que cambiar internamente para que ese puesto de responsable de proyectos especiales dejara de ser suficiente? A ver, yo estuve picando piedra, así picando piedra en ventas durante muchos años para llegar a la gerencia de proyectos especiales. Ese puesto estaba ocupado, ¿no? Y era cotizadísimo, porque Grupo D diseñaba y amueblaba las plantas industriales de empresas del tamaño de Bardal, Sabritas, Wow. KPMG, Apura, Mascota, el lugar donde hoy se sienta Vázquez Raña en la Torre 10 del Pedregal. O sea, los clientes eran súper chonchos. Y proyectos especiales atendía a estas empresas. Entonces, te cuenta, llegaba Comex era mi cliente directo, ¿no? Entonces llegaba el señor Achar y me decía, mijita, ¿no? Voy a abrir mijita porque yo tenía 26 años, ¿eh? Voy a abrir un nuevo series, ¿no? Perfecto. Esta es mi planta, este es mi organigrama, haz que quepan, mamacita. Entonces, de eso se trataba mi trabajo. Toma mi organigrama, toma mi planta industrial y diseñen, ¿no? Hacíamos licitaciones para concursos de gobierno, Banco del Bajío, o sea, cosas importantes. Entonces yo andaba tras ese puesto a como diera lugar. Entonces un día yo era una joven muy ingenua, Tali, muy ingenua y cero malintencionada, cero malintencionada. De hecho, creo que me tardé mucho porque como adulto tú tienes que agarrar esa malicia y ese colmillo. Creo que me tardé un poquito. Dice mi mamá que me tardé mucho en gatear y me tardé mucho en caminar. Y sí, soy una persona que, sí, de veras, de veras. O sea, como que voy tomando las lecciones de la vida, como que me entran un poquito tarde. Así soy yo. Y me entran bien, pero me entran tarde. Total de que fui con mi jefa, con la directora general de ventas, y le dije, oye, Mari Conce, ¿qué pasó? Es que yo quiero yo quiero el puesto de proyectos especiales. No me digas, ¿no? Sí, fíjate que sí. Pero yo así llegué a pedirlo como si pides 1 kilo de tortillas. Entonces, pues qué bueno que me lo dices. Y yo sí. Y me fui sin ninguna intención, sin pensar en nada, ¿no? Y unos días después me habla el director general de la empresa y mi jefa, ¿no? ¿Quieres el puesto? Es tuyo. Entonces yo, ¿no? Salió, tomé mi puesto y pues el día que lo tomé, pues salió la otra, pues quien se fue, quien tenía ese puesto y me dijo en muy mala onda, ya tienes lo que querías, Alicia. Y yo, lo lamento muchísimo, Paulina, no era mi intención. O sea, yo nada más pues quería algo y lo pedí, ¿no? Discúlpame si esto te afectó. Ella ya también, o sea, yo no hice amigos en Grupo D, o sea, tenía mis conocidas, mis compañeritas con las que comía y eso, pero en este rollo que te cuento de que yo no soy ese jilguerito que la gente cree, pues no era de muchas amigas. Y además yo vivía muy cerquitita a Grupo D, muy cerquitita. Entonces tenía ese beneficio maravilloso de salir de mi casa al 5 para las 9 para checar tarjeta a las 9. A las 12 en punto checaba mi tarjeta y me iba a mi casa, donde mi mamá y mi abuela me recibían con la comida calientita. Entonces, como que no hice este rollo de amigos, ¿no? Entonces, cuando pues esta chava me dice, ya tienes lo que querías,
sí sentí como un golpe de que nunca me di cuenta de lo que estaba haciendo hasta que me dijo, me desplazaste, ¿no? Yo digo que ya con el tiempo, después de que me sentí muy, muy mal, pensé que yo no la hubiera podido desplazar si ella hubiera hecho su Claro. trabajo correctamente. Porque ya cuando entré a hacer mi trabajo y vi lo que implicaba, ¿no? La verdad es que difícilmente te desplazan de ese puesto porque tienes muchísima información, ¿no? O sea, capacitarte para ese puesto era muy complicado. Entonces, te quitaron es porque no funcionaba. Que estoy en ese puesto muchos años, feliz de la vida, realmente satisfecha, completa, enorme. Conozco al que hoy es mi marido. Ah, bueno, ya lo conocía, pero vamos, la relación empieza a crecer, las cosas empiezan pues a convertirse en más adultas, Tali, ¿no? Empiezan a haber planes de boda, yo quería ser mamá, siempre quise ser mamá, o sea, en mi universo no existía la posibilidad de no ser mamá. Ahorita como que siento que las chavas, como que en el rollo de quiero ser mamá, como que hay un desprendimiento en que querer ser mamá y ser una fregona profesional y no tiene nada que ver. Totalmente coincido, totalmente con eso, sí. Y está padrísimo que seas una fregona en lo profesional y que además te rayes ser mamá porque se puede hacer las dos cosas sin ningún problema. Total de que pues nace mi hija Catalina, mi sueño hecho realidad. Y además una niña adorable, muy adorable, y pues era momento de dejarla en la guardería. Y pues no estuve dispuesta a esa vida. Y le dije a mi esposo, voy a renunciar. Y me dijo mi esposo, no, pero pues ese no eran nuestros planes, esa no era el proyecto. O sea, esto nos rompe completamente, pues en materia de dinámicas, economías, o sea, ese no era el trato, ¿no? Y le dije, yo lo sé y lo lamento muchísimo, ¿no? Lo voy a resolver eventualmente, pero en este momento necesito estar con mi hija. Y me dijo, pues sale, bye, pues órale, bye, vemos cómo le hacemos. Pues sí, estuve ese año con mi hija y no estuvo tan padre, Tali. No estuvo tan padre ni tan romántico. Para empezar, yo creo que engordé como 108 kilos y como soy muy intensa, ¿no? ¿A quién intenseaba? Sí, o sea, cuando tenía yo 10 dibujantes, pues intenseaba a los 10 dibujantes de muévele aquí, cómele acá, imprime, plotea, no sé qué, ¿no? Pero sin eso, pues ¿a quién? Porque a una bebé de 3 meses, pues es difícil intensearla, ¿no? Claro. Total de que mal, deprimida, gorda, sin dinero y sin ilusiones. Y dije, no. Alicia, son los bienes raíces. Son los bienes raíces. En la época de las cavernas, yo tenía un noviecito que era el de sistemas de Cataño. Cataño Bienes Raíces. Gran inmobiliaria. Bueno, entonces, pero le estoy hablando de cuando Cataño eran 2 localitos en una plaza comercial, o sea, no el gigante que soy, ¿no? Entonces, pues yo iba a recoger a mi novio, ¿no? Ahí a Cataño. Ay, vengo a recoger a Davidcito. Ay, qué bueno. Entonces como que la gente me empezó a conocer y como todavía era una empresa bastante pequeña o no más así, o sea, no lo que soy, pues las comidas de Navidad eran en casa de la directora, o sea, era como más familiar el tema, ¿no? Y pues yo iba a esas comidas porque pues mi novio era de ahí, ¿no? Entonces yo dije, claro, voy a empezar a trabajar en Cataño. Entonces llegué, ¡Din don! ¿No? Hola, oiga, no tienen una vacante. Pero, oye, pero desde la reja, ¿eh? ¿Usted quién es? ¿De qué gallina la puso? O sea, ¿de qué me habla? ¿Cómo sabe dónde vivimos? O sea, porque Cataño no es un lugar donde hay un logotipo afuera, o sea, están como bastante a puerta cerrada. Total de que, bueno, pues pues deje su número. Total de que dejo mi número y unos días después, pero poquitos días después, me habla un tal José Luis. Hola, ¿Alicia? Sí. Oye, la licenciada Cataño quiere hablar contigo ahorita. Y yo con un bebé así, ¿no? Y yo, ¿ahorita? No. Un bebé así, los pelos del posparto, Claro. bueno, no del posparto, pero ya saben, o sea, yo admiro mucho a las señoras jóvenes ahorita, que bueno, o sea, dan a luz, están preciosas, al día siguiente ya tienen la pestaña parada, no, yo no era esa señora, o sea, me puse horrible, estaba toda botagada, mi pelo era un desastre, era una botarga de mí misma, o sea, no hables de un manicure, o sea, ¿de qué estás hablando, no? Total de que me voy corriendo a casa de mi mamá con la bebé y le digo, ¿te la puedo encargar? Sí. Y me fui vestida, me acuerdo perfecto, iba vestida pues de posparto, o sea, traía como una batita porque todavía no me quedaba mi ropa, o sea, Dios no me mío. veía muy bien. No me veía muy bien, sinceramente no me veía muy bien. Y ahí todas son súper nice, la sofisticación absoluta, o sea, ¿no? Digo, ahorita ya no creo, ¿no? Digo, hace muchos años que no voy, pero eran los taconzazos, las faldas, las medias, el maquillaje, el tinte, y yo pues hecho una garra, ¿no? Total de que me recibe la licenciada Cataño. ¿Entro? ¿Y tú qué o qué, no? Pues ya le explico, ¿no? Ya, ok. Y pues me barrió, ¿no? Y me dijo, pues te vas a ir al departamento de desarrollos. Y yo, ay, muchísimas gracias por la oportunidad. Ya después supe que el departamento de desarrollos literalmente era la congeladora, ¿no? O sea, la congeladora. Ahí estaban todos los vendedores,
pues de no muy buen perfil, ¿no? O sea, ahí en Catalina, como que era la guardia especial, las super pros que pueden vender propiedades de 50 millones, ¿no? Luego la guarda común y corriente de la gente que vende y entonces gana su derecho de guardia, ¿no? Luego los de sombrilla, los que se ponen al sol ahí, 365, así. Y un poquito mejor, los mismos de desarrollos, pero que están en la oficina. Voy a hacer otra pausa porque brincaste de un sueldo fijo, de un sueldo que pasara lo que pasara, pues caía tu quincenita, a totalmente cero sueldo y 100% comisiones. ¿Esto no te hacía sentir nervio? ¿Qué sucedía? Me hacía sentir horror. Claro. Me hacía sentir horror. Ajá. Horror, pero me hacía sentir peor horror dejar a Catalina. Y eso era bien duro. Ahorita se los cuento muerta de la risa, pero en su momento no estaba muerta de la risa. Porque yo estaba acostumbrada a pues a ganar cierta cantidad de dinero, que pues ya con lo que había hecho un grupo de chicos, pues ya era un muy buen sueldo, ¿no? Y de repente, la primera quincena que no recibí mi dinero, sí fue de, ¿no? Pues, y aprendí a vivir con lo que tenía. Yo soy una persona muy sencilla. No necesito de muchas cosas para ser feliz. O sea, no soy de bolsas ni de anillos. Esa persona no soy yo. De hecho, no me gusta tener cosas que si pierdo sufra, ¿saben? O sea, nunca voy a tener, o sea, si ahorita se me pierde este arete, digo, ay, mi arete. No, pero no empiezo, Dios mío, es Cartier. O sea, eso no pasaría. Eso no pasaría. Pero la verdad es que les voy a confesar algo bien. No me duele, pero después de la situación en la que estuve, pues sí, fue difícil para mí. Pues mi marido se encargó de todo cuando era el plan que esto sucediera así, pues de la noche a la mañana. Entonces, Catalina empezó a crecer y yo le quería comprar un triciclo. Y yo digo, qué cañón, ¿no? Porque en ese momento me costaba trabajo comprar un triciclo, chicos. O sea, un triciclo. Entonces, en esa primera venta, y yo, como que yo tenía mucho cuidado en lo que le pedía a mi marido, porque yo sabía cuál era la situación. Entonces, a él siempre ya pagué la renta, ya pagué el no sé qué, aquí está para esto, aquí está para aquello, pero como que a mí me daba, pues, pena. Pues la neta sí, era pena decir, oye, ¿me puedes dar para los zapatos de la niña? Oye, ¿me puedes dar para mi crema? O sea, como que yo no estaba educada así. A ver, pausa. Yo no tuve papá. Entonces, yo no vi esta dinámica de, oye, Bartola, ahí te dejo esos 2 pesos, ¿no? O sea, en mi casa no existió eso. Entonces no sabía cómo. Total de que en la primera venta que hice después de 8 meses de picar piedra, estar en la congeladora, lo primero que hice fue comprarle el triciclo a Catalina. Y cuando le compré el triciclo... Pero espera, sí. Estabas en la congeladora y entonces, ¿cómo le hiciste para vender o cuál era la dinámica? Porque me imagino que fue todavía más complicado por esta separación. Tengo que hacer una pausa. Ok. A ver, continúa, Alice, porque nos tienes en ascuas. ¿Cómo fue la primera venta si estabas en la congeladora? Ok. Yo estaba en una actitud muy lastimosa. Aunque finalmente había conseguido lo que quería, que era un empleo porque no tenía sueldo, donde pudiera estar cerca de Catalina y seguir con mi vida, estaba, creo que hasta deprimida, chicos, ¿no? O sea, ya no era nada coqueta, pues sí me dedicaba a llevar a mi hijita, peinarla, jugar con ella en las tardes, iba a la oficina, ¿no? Pues a ver qué pescaba, pero ahí estuvo el secreto. El equipo de gente que me recibió ahí, en ventas inmobiliarias, amigos, el ambiente es bien competitivo. Pero yo era mucho más joven que el general del grupo. Entonces, nunca me vieron como una amenaza. O sea, nunca me cerraron la puerta, porque de muchas de mis compañeras que amo, tenía la edad de sus hijas. Entonces, cuando yo llego con mi bebecita y una actitud, pues sí, sencilla y humilde, porque yo iba a aprender algo que no conocía, después de haber sido doña fregona, ¿no? Llego en otro nivel. Fue una gran lección de vida, ¿no? Entonces, me empiezan a enseñar. Estas señoras me empiezan a enseñar. Y mi mamá, que ya murió, siempre me decía, mira, mijita, para tener éxito, tú te levantas, te pones bonita, tiendes tu cama, te sales y esperas de la vida lo mejor. Entonces yo tal cual, ¿no? Me ponía bonita, tendía mi cama, dejaba a mi hija, ya podía ir al maternalcito y así, y me iba a Cataño. Y me sentaba en la congeladora que estaba cerquita de la guardia, ¿no? Entonces yo escuchaba todo, Háganse de cuenta que mi misión esos 8 meses fue escuchar, preguntar y estar a disposición, porque yo oía que mis compañeras decían, ¿no? Cataño Vines Reyes, buenas tardes, no sé qué. Lo quiere ver ahorita y pues tú no te puedes salir de la guardia, ¿no? Entonces yo le decía, Lourdes, ¿quieres que vaya? Sí, ¿no? O Marianela,
¿te quieres que me quede en tu guardia? Sí. Entonces me empecé a convertir en el comodín de todas mis compañeras porque siempre estaba a la mano. Y otra cosa muy sabia que decía mi mamá, si no estás a la vista, no sales en la foto, querida, ¿no? Porque no es lo mismo de decirle a todas mis compañeras, oigan, cuando se les ofrezca compartir o que vaya a una cita, piensen en mí. ¿Tú crees que van a pensar en la nueva? No, había que estar ahí en la oficina. Y ahí estuve en la oficina. En esa época, no sé ahora cómo funcione, no te capacitaban como tal. O sea, tú llegabas y que te vaya muy bien, ¿no? Que te vaya muy bien, feliz lunes, ahí me avisas cuando vendas algo y si necesitas mi ayuda. Así funcionaba. Entonces, qué cosa que decían mis compañeras de, estaba en una llamada, ¿no? No, es que este cuate no pidió la cancelación de la hipoteca, ¿no? Entonces yo me acercaba. ¿Qué es una cancelación de hipoteca? ¿Por qué la tiene que pedir? ¿Quién la tiene que pedir? ¿En manos de quién está? ¿De quién depende? ¿No? Y mis compañeras me enseñaban, y yo absorbía. Hasta que una vez, yo dije, yo no sé por qué tienen el departamento de desarrollos en la congeladora, si aquí tenemos un producto importante, ¿no? O sea, teníamos la obra de Farré, de Cisneros, eso se llamaba, no de productos especiales, de desarrollos, ¿no? O sea, todas las preventas, que eran, a ver, les platico a quienes no están empapadas del mundo inmobiliario, no nos gustan las preventas, porque las comisiones se castigan mucho, amigos. Y además, tienes que esperar un montón de tiempo para recibir tu pago. Entonces, yo te vendo hoy un departamento de 10 millones, ¿no? Que en una época normal tú tendrías que recibir pues el 1% de esa cantidad y en desarrollos recibes menos porque la comisión seguramente está al 3 o al 2% y además te dan una bicoca cuando cierras y 18 meses después el resto de tu comisión. Entonces, en ese momento yo decía, muchas gracias, no importa, págame lo que quieras y cuando quieras. Hoy, por supuesto que no lo manejo así. Si tomo una preventa, la tomo al 4%. ¿Por qué? Porque es más difícil vender aire que vender algo que está sólido. Eso por primera. O sea, la dificultad de la venta es mayor. Y dos, yo no tengo por qué esperar 18 meses para recibir mi comisión, a menos de que me des el inflacionario. Claro. Bueno, Oye, total pero de que, espera. O sea, estás hablando que 8 meses no vendiste. ¿Qué hacías? ¿Cómo aguantaste eso? pues Ricardo se encargó. Guau. Ajá. Y espera, pero en algún momento durante esos 8 meses, sin ventas, ¿no pensaste, me equivoqué, tengo que renunciar? O sea, ¿de dónde sacaste la fuerza diaria Ahí te para va. seguir y no regresar al diseño? Porque soy una suertuda de lo peor. Un día iba yo bajando cabizbaja las escaleras de la oficina y me topo con la recepción, no, con la recepcionista que se llama Kek. Bueno, se llamaba, no sé si viva todavía, ya era grande. Y entonces me dice, ¿qué tienes? Keta no era de muchos amigos, era más bien, ¿no? Y ese era su papel, o sea, era excelente su papel, era el filtro de la oficina, ¿no? O sea, no era Dulcinea en lo absoluto. ¿Qué tienes? Y hasta me sentía halagada de que me preguntara qué tenía, ¿no? Y pues yo, pues nada, lo que pasa es que pues yo creo que no la hago en este rollo, no la hago, no le estoy haciendo. La verdad es que no tengo rumbo, no voy para ningún lado, tengo 8 meses aquí metida y pues no he vendido nada y pues la verdad es que, pues no, yo creo que pues me necesito poner a trabajar de verdad, ¿no? Y me dice, no te vayas, no te vayas, va a llegar la hija de la licenciada Cataño y va a tomar la gerencia de desarrollos. Y te vas a llevar muy bien con ella, porque es como de tu edad. Y estoy segura que entre las dos van a levantar ese departamento. Y yo, interesante. Entonces dije, me voy a dar la oportunidad, ¿no? Y entonces llegó la tal Gaby que tú y yo conocemos. Sí, claro. Y claro, al momento de que llega la hija de la dueña a tomar el departamento cambia de enfoque. Y entonces yo me acerqué con Gaby. Gaby es una profesional muy disciplinada, una persona que sabe hacer las cosas muy bien y cuando agarra un task no lo suelta hasta que lo termina. Ese es Gaby. Podrá tener otras cosas, te gusten, no te gusten, pero es una persona sumamente disciplinada. Por tal de que, pues nos empezamos a conocer y efectivamente me cayó muy bien. Por eso, porque respeté cómo trabajaba. Y me empecé a dar cuenta que ella estaba aprendiendo a toda velocidad. O sea, era una chamaca, porque éramos un par de chamacas, que ella no tenía ni la menor idea del mundo inmobiliario. Digo, sí idea, chicos, porque pues finalmente tu mamá era el Zacataño, ¿no? Y yo empecé a admirar y a respetar mucho que se iba al diplomado de no sé qué, se echó la carrera en la UNAM de no sé qué inmobiliario, de derecho no sé qué, el AMPI, el APSI. Entonces yo dije, porque ya sabes, no empezaba toda la banda de, y esta mocosa, ¿qué nos va a venir a enseñar? Pues esta mocosa llegó a enseñarles un montón de cosas porque se capacitó en friega, ¿no? Bueno, total de que yo le dije, oye Gaby, ¿no sientes
que nos ven para abajo. No, ¿por qué? No, date cuenta, comadre, nos ven para abajo, ¿no? Y entonces ella, yo y algunas personas del departamento de desarrollos, o sea, hubo un cambio en la plantilla, o sea, como que jaló gente más pro, y entonces al jalar gente más pro de, fulanita se pasó a desarrollos, sí, ¿a poco? Entonces, como que desarrollos empezó o sea, de verlo como, ay, la congeladora, la gente empezó a ver desarrollos como, wow, ¿no? Wow. Y aquí te linkeo a ti, a Thalía Salgado, porque gracias a que Desarrollos se volvió un departamento sumamente importante en Cataño, tú y yo nos conocemos. Sí, Totalmente. ahí vamos a hacer una pausa, voy a hacer una pausa porque justamente yo estaba en una desarrolladora de Grupo Salinas, en Origina específicamente, y es el primer desarrollador que decide abrir su venta con un master broker, que en este caso era Cataño. Y aquí sí tengo que hacer la descripción de cómo conocí a Alice. Entro yo como director comercial y me dicen, te vamos a presentar a quien está vendiendo y con quien te vas a entender. Y entonces veo justamente a Gaby con Alice en una junta y esta energía brutal que todos están percibiendo fue la misma que yo percibí, pero con una diferencia enorme. Una sonrisa brutal y unas ganas de colaborar juntas, que es poco común cuando, tú lo dijiste ahorita, cuando en una competencia de bienes raíces donde siempre es una competencia y súmale el factor mujer, súmale el factor de qué me va a venir a enseñar a mí si yo ya vendí casi todo el edificio y tal, esa actitud para mí fue la que conectó, porque sí sabías que estaba buscando el bien. Y cuando empiezo a trabajar con ella, con los clientes, sabía perfectamente quién era el cliente, qué le dolía, qué no. Tenía que hacer este paréntesis porque necesitan conocer a fondo quién es Alicia en ese sentido. Ya, dale, continúa con la historia, por favor. Gracias. Y fue una época muy padre. Y fue una época muy padre. Bueno, sí. total es que pues se levanta el departamento arriba, totota. Empiezo a vender, o sea, hago esa venta de los 8 meses. Ese día dije, sí puedo. ¿Y qué pasó esos 8 meses? No eran factores externos, muchachos, los que estaban impidiendo que yo vendiera. Era yo misma la que estaba impidiendo que yo vendiera. Porque en la congeladora o no en la congeladora, yo tenía a todas mis 40 compañeritas listas para compartirme. Yo pude haber explotado el tema de los desarrollos, simplemente no confiaba en mí. Estaba deprimida. No sabía qué hacer con mi maternidad y mi trabajo. O sea, ¿cómo hacer eso? Ahorita ya lo ves muy fácil, ¿no? Ojalá y el día de mañana mi hija esté en una situación como la que esté y pueda yo compartirle y decirle, mijita, no pasa nada, ¿no? Pero bueno, después de esa primera venta, pues vinieron muchas más, gracias a Dios. Me embaracé de mi segundo. Antes de eso, ¿no dudabas y decías, ¿me voy a regresar al diseño? No, ya no. No, ya no. No, ya no. O sea, te voy a decir qué pasa. Yo libero mucho mi rollo de diseñadora cuando vendo. Entonces, por ejemplo, yo entro a un espacio y noto que está oscuro, por decir algo, ¿no? Y el cliente, pues obviamente, con los mismos ojos lo va a ver. Lo percibe, claro. Obviamente. Entonces, lo primero que yo hago es, este espacio que hoy está oscuro, se puede abrir al oriente de este lado, calentando. Porque esa era la idea, Tali. Esa era la idea. Combinar no solamente mi buena suerte en ventas, sino mis conocimientos como diseñadora de interiores. Y hasta hoy me ha funcionado muy bien. Oye, pero hay gente que no se imagina las cosas, sobre todo cuando vendes aire. Entonces, explicar planos, explicar perspectivas, explicar renders, hacerle hoyos a los renders. ¿No te gusta este muro? Pues mira, bla, 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 ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera, todo el tiempo estoy diseñando y creo que me gusta más tener dinero que diseñar. Pues sí, y se vale. Oye, se vale a muchísimo el dinero. Y te digo, porque van a decir, oye, es contradictorio lo que dices, porque dices que eres una persona muy sencilla, que no eres de tacones y bolsas, pero pues te gusta muchísimo el dinero. Me gusta la paz que me da el dinero. Sí. Eso es lo que me gusta. Esa tranquilidad de la hipoteca, tengo para pagar la hipoteca, tengo para pagar la mensualidad de la camioneta, las colegiaturas, evidentemente, y no estar de, Dios mío, no voy a poder pagar la camioneta este mes. O sea, eso no lo soporto. Eso no lo soporto. Sí. Entonces, prefiero el dinero que diseñar, ¿no? Pero en ese sentido, no en el sentido de lujo. Claro. ¿No? Total de que, pues ya no, pasa el tiempo, chicos, y pues empiezo a vender un chorro. Pero un chorro de que me ganaba el primer lugar. No, primero me gané el tercer lugar de ventas, pero era una empresa de 40 asesoras, o sea, no se crean que eran 2, ¿no? Entonces, ganarle a 39, pues sí estaba cañón, y yo que me encanta estar en la competencia, pues estaba realizada, ¿no? Me embarazo de Andrés, mi hijo, que hoy tiene 12 años, y fue un embarazo maravilloso porque ya estaba yo trabajando, ya sabía lo que estaba haciendo, pude estar, ¿no? O sea, creo que ya me sentía yo el Buda, ¿no? Que mis 39 compañeras
mis 39 compañeras me sobaban la panza, de que estaba embarazada y según ellas les daba buena suerte. Todo el mundo me tiraba buen rollo, ¿no? Entonces, primera vez, lo que no pasó con Catalina, estaba maternando y trabajando. Y estaba maternando muy bien y estaba trabajando muy bien. Tengo una foto padrísima, que es mi tercer lugar. Después de ese tercer lugar, tuve muchos primeros lugares. Y no es presumirles, es decirles que sí, yo fui un día esa señora que no vendía nada y después estuve arriba, rubatotota, ¿no? Bueno, total de que esa foto estoy otra vez en mi outfit posparto, porque acababa de nacer Andrés, recibiendo mi diploma y mi regalo. Y entonces ahí me dije a mí misma, el año que entra me saco el primer lugar. Y me lo saqué. Y al año siguiente también, y al año siguiente también, y al año siguiente también. Y cuando conocí a Tali, muchachos, fue porque, o sea, Origina Pedregal era un gran proyecto para Cataño. Teníamos un año para vender, pero Grupo Salinas nos iba a dar la cartera para vender. O sea, sí teníamos que prospectar un poquito y jalar a nuestros clientes inversionistas y la manga del muerto, pero la idea era que ellos nos daban la cartera de todos sus directivos, nosotros inventábamos y creábamos un evento magnífico en lo que eran las instalaciones de la Secretaría antes de que demolieran, y en un año nos iban a dar las gracias, ¿no? Entonces un día me llama Elsa y me dice por teléfono, Elsa no habla por teléfono, ¿puedes venir? Sí. Llego, cierra la puerta. Yo dije, Dios mío, ¿qué hice? Y no me enteré. Y me dice, mira, ganamos, porque te licitó con 3 compañías y ganó Sí. Elsa. Yo ahí estaba muy orgullosa de Elsa porque decía, wow, wow, wow. Bueno, y me dice, ¿quieres la gerencia? Y yo, ¿yo? Sí quiero, sí quiero. Todavía le dije, nada más déjame ir a casa a platicarlo con mi marido. Digo, no es de que pedirle permiso a Ricardo, ¿no? Pero pues esto iba a implicar un cambio en la dinámica importante respecto a los niños porque iba a absorber muchísimo de mi tiempo. Y por supuesto mi marido me dijo, dale. Total de que se desarrolló Origina Pedregal y les voy a contar algo que Talia no lo sabe, ni se imagina. El día que yo llegué a ese gran evento, yo tenía que orquestar a mis 40 compañeras, a mis 39 compañeras. Teníamos un plan, un programa, un timeline, porque así son en Grupo Salinas, ¿no? Cuando te bajas de tu coche, ¿qué pasa? ¿Y qué te dice el del ballet parking? Y cuando vas caminando, está el edecán y te dice, señora Salgado, y todo es como si fuera un guión, ¿no? Yo decía, estos cuates hacen televisión, ¿no? Finalmente, y todo era como un show, y fue un Así show. es. Bueno, yo llegué cuando me estaban maquillando, porque obviamente de que maquillate, peínate, o sea, en el salón y todo el rollo, me estaban maquillando y me dice Guille, ¿no? La que siempre me arregla, ¿no? Alicia, tienes taquicardia. Y yo, poquito sí, ¿no? ¿Quieres un té? Y yo, pues sí, poquito sí, ¿no? Total de que me tomo un té y empiezo a ver que estoy muy mal. Yo había estado sufriendo de ansiedad en esas épocas. Ya lo superé, hace mucho. En la pandemia lo superé. Y entonces empiezo a sentir, les han sufrido de ataques de pánico, ya saben cómo No, avisar, ¿no? Ya saben cómo avisar. Y estaba yo ya emperifollada, maquillada y peinada para llegar a hacer eso tan importante que tenía que hacer, y me da un ataque de pánico en el camino. Le hablo a mi terapeuta y le digo, está pasando esto. Y mi terapeuta sabía que ese era el gran día, ¿no? Me estacioné antes de que llegaran todos, me puse así en mi coche a esperar a que se me pasara. Y yo me decía a mí misma, no puedes llorar, porque llorar en un ataque de pánico como que te desahoga, como que te libera, así como que la presión, ¿no? Pero pues no podía llorar, chicos, porque cuando lloro se me pone la nariz de este tamaño, ¿no? Y pues el maquillaje, ¿no? Bueno, total de que me contuve y me bajé caminando y llegué a la alfombra roja. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Como si nada hubiera pasado, sin que nadie supiera lo que estaba pasando adentro de mí. Y nadie se enteró durante esa noche que se vendieron 80 departamentos en 3 horas y media. Entonces, ese también fue un aprendizaje enorme. Yo en algún punto en el trayecto dije, no puedo, no puedo. Yo sabía que todo el mundo confiaba en que yo podía hacerlo. Pero ¿sabes quién no confiaba en mí misma? Yo, K. La única persona que dudó que pudiera orquestar ese evento fui yo. Claro. Cuando terminamos, nos quitamos los zapatos, había un mundo de vouchers tirados en la mesa, porque la gente se así de, yo quiero el 2702, no, yo no pasé primero. Era una locura, ¿no? Terminamos y me volví a ver en el retrovisor y me dije a mí misma, ay Alice, siempre pensando que no puedes. Pasa eso y pues obviamente pues con ese proyecto pues viene dinerito, ¿verdad amigos? Obviamente viene dinerito. Y viene dinerito fuerte. Y ya estaba yo, todo el mundo me decía, ¿por qué no te independizas? ¿Por qué no te independizas? ¿Por qué no te independizas? Mi hermana me lo decía, mi hermana ya trabajaba en Cataño conmigo. O sea, yo a mi hermana me la jalé a Cataño y yo estuve 10 años, pero ella estuvo 5 conmigo. Y ella venía en la línea atrás de mí, siempre en los primeros lugares, siempre en los primeros lugares. Entonces a la gente no le hacía sentido que trabajáramos en una empresa porque nos decían, Claro. o sea, ¿ustedes por qué están ahí?
Pero la gente lo que no nos entendía es que nuestros hijos eran muy pequeñitos, muy pequeñitos. Esos niños que hoy sus iniciales son las de Cali, pues eran bebés, ¿no? Entonces, sí, mamás, sí las entiendo. Cuando tus hijos tienen un horario de 9:30 a 12:30, pues, ¿qué haces? ¿Qué haces? Entonces yo decía, cuando el más chiquito de nuestra descendencia pase a pre-first y tenga un horario de 7 a 3, en ese momento nos independizamos. Y algo así fue, ¿no? Muy lamentable. Fui temblando, ¿no? A despedirme de Elsa. Elsa agarró muy buen patín, muy buen patín. Nos deseó mucha suerte, nos dijo que las puertas de Cataño siempre estarían abiertas para colaborar, ¿no? Entre inmobiliarias, y así lo hacemos. De hecho, ahorita tengo una operación vigente con Cataño, producto mío, operación de ellos. Siempre me encanta verlos. Y bueno, después de eso, llegó un frijolito en el arroz, que fue mi cliente, y me dijo, yo oigo mucho ruido, ¿tú? No, bien. Y me dice, oye, ¿no te quieres asociar conmigo? Y yo, no, para nada, ¿por? No, es que mira, creo que podemos hacer una sociedad muy padre y no sé qué. Y yo, no, la neta, no, no. Entonces voy y le dije, de hecho, yo me voy a independizar y me voy a independizar con mi hermana. Entonces, pues la neta, o sea, no le dije así, ¿no? Pero pues como, ¿para qué te necesitaría, no? Pues sí, o sea, ¿no? Pero entonces vamos a una junta y pues es un buen vendedor y un increíble narcisista. Entonces nos empieza a echar un rollo y pues nos envuelve, ¿no? Nos envuelve. Y yo le decía a mi hermana, no, güey, pero ¿para qué? No sé qué. No, sí, que mira el capital y toda la infraestructura y la chingada. Y yo, no, pero es que no necesitamos eso para vender, ¿no? No, que sí está padre. Pues órale, ¿no? Nos asociamos con este cuate, un abusivo narcisista de lo peor. Y No lo se puedo viene creer. la pandemia. No. Se viene la pandemia. Entonces, como que, si de por sí soy bueno, creo que ya no soy. Era una persona medio asustadiza, insegura, ¿no? De sí misma, que también nadie pensaría que soy insegura de mí misma, a menos de que me conozcas a profundidad. Pero en pandemia, como que no estaba de vena para formar otra empresa, ¿saben? Claro. Entonces, estaba muy asustada, chicos, estaba muy asustada. Mi marido se dedicaba a la producción de comerciales. En la pandemia no hubo producción de nada. Teníamos Ubers, pero pues la gente no salía, entonces pues no había Ubers, y más bien los choferes. Espera, porque ese ejemplo de Uber también yo lo tengo grabadísimo. Yo te hice una pregunta cuando supe que manejabas una flotilla de Uber y por favor comparte cómo los hacías comprometerse para que no dejaran botado la chamba. Esto es una joya, de verdad, híjole, es una Muy joya. bien. Por favor, Alice, platícales. Amigos, les voy a dar mi secreto. Sí. Muy bien. Cuando empecé con el rollo de los Ubers, y pues el perfil del chofer era complicado. Porque tú les das el coche a manejar, tienen que entregarte tu cuenta, tienen que mantener el coche como Dios manda. Y la neta es que increíblemente, pues no lo hacen, ¿no? O sea, los chocan, los rayan, se desaparecen, no cumplen con la cuenta, no sé qué. Y llegan muchos momentos, no me pasó tanto, pero no me pasó tanto por ese secreto que les dice Cali, digo, Cali, pero me empezaba a pasar por ejemplo, se me desaparecía todo el fin de semana un coche y mi marido y yo así de Dios, ¿no? ¿Dónde están esos, pues no sé, 270,000 pesos que cuesta el coche, Dios mío, ¿no? Bueno, más toda la responsabilidad que implica. Entonces, un día se me ocurrió que la gente no le falla a su mamá. La gente no le falla a su mamá. Entonces yo les decía, ¿cuáles son los requisitos para trabajar, señora? Pues mira, corazón, los requisitos son y los pagaré, los va a firmar tu mamá, ¿cómo ves? Y va a ser tu obligada solidaria en el contrato. ¿Mi mamá? ¿Mi mamá? La mismísima que me parió, sí, la mismísima que te parió. Entonces, y no importaba si el señor tenía 50 años, ¿eh? Yo hacía venir a la mamá. Entonces venía su mamacita santa y no se preocupe, mijo es un hombre de bien, la chingada, ¿no? Entonces, cuando llegaban a desaparecerse o no entregaban la cuenta, yo, ¿quieres que le hable a tu mamá? No, señora, por favor, no. Ok. Y este fue el secreto con la botella de Uber. Sí, qué barbaridad. Es una joya porque esto es la característica, otra de las características de Alicia, donde, ¿qué es lo que hace? Ser creativa para Sí. bien. Entonces, bueno, continúa. Viene la pandemia, no había, obviamente, comunicación. Pero nosotros vivíamos el trabajo de Ricardo, que era producción, sin producción. Teníamos una taquería buenísima, buenísima, pero pues también a mí me empezó a dar mucho nervio que Ricardo estuviera en la taquería, y si no estás en un negocio de alimentos, funciona. O sea, no puedes, no funciona, ¿no? Y la flotilla de Ubers, pues un desastre, porque los choferes, y los entiendo, empezaban de, señora, ¿me presta? Pues claro, o sea, no tenían trabajo, ¿no? Pero pues yo no podía prestarles. O sea, parte de mis gastos era lo que ellos me daban a la semana. Entonces, sin eso, mantener el coche, los seguros, los servicios y además prestado, y pues eran 6 coches. Entonces, pues no, también empezamos a vender los coches en la pandemia. Entonces, pues yo en algún punto sí casi enloquezco porque yo decía, yo soy la responsable de este barco. Jesus Christ, oh my God.
O sea, no manches, porque ya no era una bebecita, ¿no? Que come un Gerber, no. Ya eran 2 niños en una escuela, o sea, ya era otro tema, ¿no? Entonces, como tengo mucha suerte, vendimos como locos en la pandemia. Y ahí empecé a grabar. Empecé a hacer, pero en YouTube. Y entonces, pues como la gente, no, pero sí me interesa, oiga, pero es que no, yo no quiero salir. Y yo, bueno, y si le hago un video, va, ¿no? Entonces, careta, el chongo, no sé qué. Y yo, lindo departamento, bonita estancia, muy iluminado, lindo balcón, no sé qué, no, no, no. Y empezaron a funcionar. De hecho, creo que fuimos los pioneros del código QR, que ahorita ya es algo muy normal, que ya no me gusta tanto, ahorita les platico por qué, pero fuimos los pioneros del QR, de los videos, y así empezó como todo este rollo, y vendimos muy bien, tristemente, o sea, vendimos triste, porque en la pandemia, como ustedes saben, hubo muchas oportunidades, pero la oportunidad venía de la desgracia de alguien más. ¿Qué pasaba? ¿Se acuerdan que nos mandaron a pandemia? Y todos los créditos hipotecarios, inclusive automotrices, se suspendieron así, flotaron por 6 meses o 4, no me acuerdo. Creo que los automotrices 4 y los inmobiliarios 6 meses, ¿no? Y eso a todos los que estábamos pagando hipoteca y coches y eso nos dio un respiro enorme. Pero pues la pandemia duró 2 años, muchachos, ¿no? O sea, muchas gracias por esos 4 meses y los otros 18, ¿qué hago, no? Claro. Entonces la gente tenía 2 opciones. O vender sus inmuebles a un precio muy bajo, pagarle al banco y quedarse con una lanita para reinventarse, ¿no? O sea, irse a rentar o lo que sea, o perder sus inmuebles. Esas eran tus opciones. O sea, no te podías poner tus moñetes de que, no, pues si no salen 10 millones no vendo. No, pues si no salen 8 millones te la quitan, papá. Claro, claro. Se vendió mucho y se vendió muy bien, producto bajito, de bajito precio, pero pues estas desgracias. Ahora, sí trabajamos como locos en la pandemia y les platico por qué. Si tú estabas acostumbrado a ganar 10 pesos, o sea, si tú más o menos percibes 10 pesos al mes por la venta de 1 o 2 propiedades, para tener 10 pesos en la pandemia tenías que vender 8 propiedades, ¿no? Porque solamente se estaban vendiendo producto de 2 a 4 millones de pesos. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque eran los cazaoportunidades. A ver, Tali, si tú vas a comprar una casa de 15 millones de pesos, estás en pandemia, ¿qué dices? Ay, me espero a que termine Claro este que desmadrito. no hay Y por urgencia, supuesto, claro. ¿cuál es la urgencia? La urgencia Claro. era de los inversionistas, casa oportunidades, y de la Claro. gente que necesitaba deshacerse de los inmuebles porque se los iban a quitar. Y necesitaba Entonces, flujo, que era lo más claro, complicado, tener flujo, ajá. por supuesto. Entonces, si tu inmueble costaba 8 millones de pesos y te ofrecían 6, pues hubo mucha gente que lo tomó, Sí, ¿no? caray. Porque pues pagaban las hipotecas y les daba el flujo que necesitabas porque, Tali, estamos hablando de que era una cuestión de vida o muerte. Sí, O sea, literal. se te enfermaba alguien y ahí no era de, ay, mi plusvalía. No, no, no. O sea, güey, hay que pagar la cuenta del hospital, ¿no? Bueno, Por supuesto. y esa época fue muy cansada, muy cansada. Gracias a Dios aquí no pasó nada, pues todo el mundo se gozó de buena salud, claro que nos enfermamos y todo, pero pues no pasó nada. Las cuentas se pagaron y las cosas funcionaron. Pero yo estaba ya en ese punto, o sea, cuando se acabó la pandemia, yo no estaba a gusto con la sociedad que habíamos formado. De hecho, la odiaba con toda mi alma, con toda mi Guau. alma, pero con toda mi alma, ¿eh? O sea, yo algunas veces me decía mi socio, ¿por qué no decoras la oficina? ¿O por qué no diseñas algo lindo? Y a mí no me nacía ni poner una flor. O sea, era una situación bien desagradable, pero yo, una vez más, muchachos, ya fui a terapia, para su tranquilidad ya fui a terapia. Una vez más, ya no puedo, es que yo no puedo sola, es que yo no puedo sola. Y aunque mi hermana siempre está conmigo, a ver, yo tengo el síndrome de la hermana mayor. Yo soy la Ajá. hermana mayor de mi hermana por 4 años, o sea, no poquitos. Entonces, Alejandra es una chingona y es un adulto, ¿no? Pero yo decía, no podemos, una vez Mi más. hermanita. Mi hermanita, oh my God. Entonces, y mi hermana me decía, ¿qué hacemos aquí? Vámonos. Y yo no puedo, préndeme, no me puedo quedar sin trabajo. Y mi hermana, güey, no te vas a quedar sin trabajo, ¿de qué estás hablando? ¿No? Pero algo me pasaba, insisto, Sí, ya fui sí. a terapia. Y esto lo va a ver mi terapeuta. Muchas gracias, Adri, muchas gracias. Total de que, No, total de es que sí es importante porque luego pensamos que nosotros solos vamos a poder y es la diferencia cuando vas con un profesional. Entonces también es válido porque además en ventas no nada más es la frustración. Si estás en un ambiente así, es extremadamente tóxico. Entonces, qué bueno que lo mencionas porque sí, así de sí, importante es la terapia. así de importante es la terapia porque te ayudan a aprender a manejar tus emociones, ¿no? Por ejemplo, yo manejaba muy mal la ansiedad y el enojo. ¿Quiénes vieron aquí en este podcast la de Intensamente? ¿Todos? Bueno, ¿se Todos. acuerdan de todos? Todos. Sí. ¿Se acuerdan de ansiedad, no? Ok. La ansiedad, por decir una emoción, ¿no? Es yo siento ansiedad y nada más mi sistema me está recordando que tengo un pendiente. Y entonces le digo a la ansiedad, muchísimas gracias por recordarme que tengo que hablar con mi marido de lo que pasó ayer o pagar la colegiatura, ¿no? Y
O adiós ansiedad, gracias por tu recordatorio, bye bye, ¿no? O el enojo es una emoción que te dice tienes que marcar un límite, no te la tienes que pasar enojada toda tu vida, es mira Tali, lo que hiciste no me gustó, marco mi límite y seguimos siendo tan amigas como Se siempre. acabó, Eso es, claro, ¿no? claro. Bueno, total de que después de una bola de situaciones muy, muy graves, muchachos, muy, muy, muy graves, decidimos separarnos de este socio y me dice, yo no te voy a dejar el nombre, nunca te voy a firmar nada, el color, el nombre, la oficina son míos. Y yo, así como en un divorcio necesario de quédate con la casa y quédate con los hijos, pero déjame ir, ¿no? Y así fue. Entonces yo les dije, yo en ese momento ya había agarrado más seguridad en mí misma y entendí que yo no soy un nombre, yo no soy un nombre, yo soy mi trabajo y la gente ya me conoce. Entonces, yo me puedo llamar hoy Agua de Jamaica. Agua de Jamaica Real Estate, ¿no? La gente Tienes ya sabe inmuebles. quién soy. Bienes Claro, inmuebles de Horchata. Y ya la claro. gente sabe quién soy. Es más, te aseguro que la mitad de mis amigos y conocidos no sabe que la inmobiliaria se llama Cali ni por qué. Es 100%, irrelevante. claro. Y entonces, Tali, agarramos Alejandra y yo nuestras maletas, nuestros folders, nuestros expedientes y volvimos a empezar. Y volvimos a empezar y dijimos, lo tenemos que hacer muy, muy rápido. Porque no tenemos el tiempo. Esto tiene que funcionar para los clientes porque en el momento que decidimos separarnos de este cuate, traíamos 170 propiedades en cartera. Habría que explicarle a cientos propietarios que nos íbamos a cambiar La de color, separación, claro. que nos íbamos a cambiar de color, porque este cuate nunca nadie lo conocía, ni siquiera vive en México, o sea, Sí, eran nadie sabía de ustedes. su existencia, ¿no? Pero pues sabíamos que Ujú, íbamos a cambiar de color, ¿no? claro. Entonces, pues había, ¿y qué crees? Decidí no hacer nada. A nadie se le dio ninguna explicación. Simplemente seguimos operando y alguien por ahí se dio cuenta de que no eran anaranjados. Cambiamos de color. Perfecto. Y entonces, conforme ha pasado la vida, a mí los años me han enseñado muchas cosas. Los años y las experiencias. Siempre ando coja en la seguridad en mí misma. Pero si les digo una cosa, puedes hacer lo que quieras. Yo soy una persona y Alejandra también. No tuvimos papá. Siempre tuvimos unos abuelos que nos ayudaron muchísimo y vieron por nosotras y lo que sea. Pero lo que les quiero decir es, nadie nos regaló una casa, nadie nos regaló un coche, nadie nos dio una lana para empezar, nadie nos pagó nuestras bodas, es más, nadie estuvo ahí cuando nacieron mis hijos porque mi mamá ya había muerto los últimos 3. Y esto que tenemos, chicos, lo hicimos solas y nuestra alma. ¿Y qué les quiero decir con esto? No es de presumirles, es de tú también puedes. Por supuesto que tú también puedes. Porque esto empezó desde cero y me he tropezado muchas veces y me he roto la nariz otras cuantas. ¿Y saben qué? Aquí estamos y estamos muy, muy fuertes y esto apenas empieza para mí. Ay, me encanta. Fíjate, tú hablas ahorita de una empresa que la sociedad, digamos, no te fue bien. Hoy, qué harías si un negocio es muy rentable, pero pusiera a prueba los valores que tiene Cali? No vamos, Tali, no vamos. Y ya nos ha pasado. Que nos llegó, por ejemplo, un ejemplo muy bonito, muy divertido, ¿no? Vendemos una casa. Siempre sacas un folio real, ¿no? Pues antes de firmar el contrato, pues Ajá. para ver que todo esté en orden. Porque muchas veces, o sea, a ver, amigos, no es de que desconfiemos de ustedes, es que luego ni ustedes mismos saben que la sobrina Exacto. que le prestaste las escrituras se la Exacto. hipotecó porque sacó una, no Sí, sé, sí, de la escuela una o lo que moto. sea, ¿no? Sí. Entonces, es como, a ver, chicos, el folio real es como si tú te hicieras un check-up de las Ujú. hormonas, la mastografía, o sea, es cómo está tu inmueble. Entonces, saco el folio real y todo está bien, ¿no? Sí, súper. Firmamos el contrato, empieza el proceso notarial y me hablan de la notaría para decirme que en el CLG, en el Certificado de Libertad de Gravámenes, hay un aviso preventivo del Tribunal de lo Familiar porque la excónyuge del propietario estaba reclamando por sentencia de divorcio el 50% del valor de la propiedad. Y yo, No. ¿qué pasó aquí? Entonces, yo los busco y les digo, ¿qué pasó, muchachos? Y la nueva pareja de este señor se presenta en la oficina con la sentencia de divorcio, pero sin firmar por la excónyuge. Entonces le digo, discúlpame, pero esto no viene firmado por, vamos a llamarle Mariana, ¿no? Para no decir su nombre. Por Ajá. Mariana. ¿La firmada por Mariana? ¿Tú quieres la firmada por Mariana? Sí, la No, firmada por Mariana. No, esa está en el coche. no. Se va a su coche y regresa con el documento firmado por Mariana. Yo creo que te estás equivocando enormemente. Yo no sé con quién crees que estás tratando. Punto número Claro. 1, nunca pasaría encima de una mujer. Punto Ujú. número 2, profesionalmente yo sería incapaz de hacer una porquería de ese tamaño. Y 3, Sí. salte de mi oficina. ¡Ta! ¡Tra! Claro. No, te puedo decir que estoy segura, así 100% segura que Alejandra duerme tranquila. Yo duermo tranquila. Es más, les confieso que yo duermo siesta todas las tardes.
parte de mantenerme bien. Ahorita les digo por qué. Chécate, esto es importantísimo lo que estás diciendo, porque tenemos a veces la creencia de que tienes que trabajar hasta que no dé más el cuerpo para poder obtener dinero. Y no necesariamente. Ahorita tú estás haciendo el ejemplo. Díganme si esto no es ser millonario. O sea, poder dormir en la tarde, siesta. Duermo en la Wow. tarde y cierro los ojos, pongo mi despertador 40 minutos después y me digo a mí misma, ahorita lo único que importa es que descanses. Y no importa qué esté pasando. Y si yo no tuviera esa paz que me da tener la ética profesional que manejamos, y no es que nos esforcemos es que mi mamá era una muy buena mujer y nos educó muy bien. Y por eso podemos dormir tranquilas y dormir siesta rápido y conciliar el sueño. Y esto de dormir siesta, ahora que mi hija entró que entró en la adolescencia, pues yo, como no tengo hermana mayor, o sea, mi hija es la mayor de los sobrinos, o sea, no tengo referencia, ¿no? Y pues ya no está mi mamá y nada. Entonces empecé a leer cosas y me decía, señoras mamás de adolescentes, ustedes procuren llenar su vasito de la paciencia, de la manera que a ti te gusta. ¿Te gusta echar unos tragos? Pues échatelo, digo, con prudencia, ¿no? ¿Te gusta tejer? Teje. ¿Te gusta salir? ¿Te gusta bailar? ¿Te gusta dormir? Duerme. Con lo que a ti te llene tu vasito de la paciencia. Entonces, yo me duermo 40 minutos y otra vez vuelvo a ser esta vendedora alegre, Claro. contenta, que te pregunta qué quieres de cenar y no te avienta el cereal, porque si yo no sacrificara esos 40 minutos, estaría muy enojada para tomar llamadas de los clientes y estaría muy enojada para atender a mis adolescentes. Entonces, amigos, llenen su vasito de la paciencia como mejor les guste, pero frase célebre, porque de verdad son joyas lo que estamos recibiendo. Oye, y si no fuera solo por las metas económicas que has alcanzado, ¿cuál sería tu métrica de felicidad, aunque ahorita ya más o menos nos dijiste, o satisfacción que a ti te dice, Cali está haciendo un muy buen trabajo? La recomendación, Tali. O sea, ya les llamamos cadena. Entonces, hazte de cuenta, antes de que empezara con el TikTok y eso, que se volvió un medio más de captación, pero ya nos manejábamos prácticamente por puras cadenas. Entonces, le llamábamos la cadena de José Antonio Zapata, la cadena de Marianita González, ¿no? Porque a partir de Marianita González y toda su banda que nos dio a vender, y a partir de fulanito y toda su banda que nos dio a vender. Entonces, creo que hacemos humildemente un gran trabajo. Creo que hacemos las cosas muy bien. Entendemos que estamos manejando el patrimonio de la gente, no solamente estamos haciendo una transacción. Correcto. Sí, está cañón, ¿eh? Y eso es materia de otra plática que nos echemos. O sea, sí, claro. Luego, esto no es la Thermomix, ¿eh? Esto no es la Thermomix, es el patrimonio y la casa habitación de la gente, ¿no? O sea, y qué bueno que mencionas eso, porque justamente sí es motivo de otra plática que tenemos que hacer, porque se pierde de repente eso, el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, pero además, qué es lo que implica, que de vez en cuando se les olvida a muchos, donde estás jugando con el futuro de las personas, el patrimonio de muchos años. También tenemos muchas anécdotas que podemos contar, pero es importantísimo que lo menciones. Ahora, ¿qué consejo le darías a alguien que teme la inestabilidad, lo que implica emprender, pero que ya siente esa hambre de crecer internamente? Me lo ha preguntado gente que inclusive le gustaría trabajar conmigo. No tengas miedo. Lo que sí tienes que tener si quieres entrar en este medio, son por lo menos 2 meses. 2 meses de tus gastos cubiertos. En lo que entras en tu curva, prospectas, o sea, más o menos hay ventas muy veloces, ¿no? Pero tú calcula de que empiezas en un recorrido hasta que recibes tu dinero. Si te va muy bien, pasan 2 meses. Justamente porque es enseñar opciones, llevarlo de recorrido, hacer una elección, llevar a cabo la negociación, ofertarlo, iniciar con el expediente, firmar contrato de compraventa, hacer el procedimiento notarial y llegar a la culminación de tu trabajo, que es la escritura, y cobrar al día siguiente. Si bien te va a tardar 2 meses. Entonces, no tengas miedo. Les digo algo. El otro día pensaba que yo ya no podría regresar a un empleo. Yo ya no me sentiría satisfecha de que me dijeran, tú al mes vas a ganar 10 pesos. ¿Por? No, yo ya no me metería ese rollo. Me sentiría muy apretada, me sentiría muy limitada. Limitada. Y aunque me paguen las perlas de la Virgen, o sea, no es de que para mí no sea suficiente. A mí me da mucha emoción saber que, oye, mamá, ¿puedo ir al concierto de, ¿cómo se llama este que todas las mamás odiamos? Bueno, muchas más odiamos. Ay, el greñudo ese. ¿Cuánto cuestan los boletos? No, pues de que 8,000 pesos. Si yo tuviera, a ver, persona que estás en la oficina y te da miedo cambiar. Si tú ganas 50 pesos, ¿no? Y llega tu hija que quiere ir a ver a Bad Bunny de 8, pues tienes un presupuesto. Aquí no, corazón.
Aquí sacas el Ujú. boleto de Bad Bunny. Aquí el boleto de Bad Bunny sale porque sale. O Sí, sea, sí, sí. es noblísimo. Este trabajo es noblísimo. ¿Se dice noblísimo? Y si no, ahí me regañan, ahí me ponen en los comentarios. Así no se dice. Exacto. Oye, no, no, a ver, vamos a ir cerrando porque a mí me interesa, dentro de lo que platicamos dijiste, y apenas voy empezando. Si miras hoy al futuro de Alicia, ¿qué sigue? ¿Cuál es el nuevo sueño o meta que te mantiene despierta y así de emocionada? Ok, ya un día muy pronto, voy a mover exclusivamente la zona de mi interés. Muchas veces me buscan de, oye, ¿no me quieres mover una casa en Valle de Bravo? No, gracias. Oye, ¿no me Ujú. quieres mover? Tú misma que me ofreciste, oye, Sí. los de acá de, ¿cómo se llama? Corazón o no sé qué. Ajá. Y a ver, si yo te estoy diciendo a ti y a tu público, ¿no? Que yo estoy convencida de que vender es conocer, o sea, Ujú. te vendo este cojín. Este cojín que mide 40 centímetros y tiene asante en un relieve, la textura es súper agradable, tiene un cascabel, ¿no? Ya te lo vendí porque conozco el producto. ¿Cómo te voy a vender algo que no conozco? ¿Cómo te De voy a acuerdo. recomendar una zona que nunca he circulado? Entonces, esa es mi meta. Me voy un día, en unos años, solamente me voy a mover en lo que yo llamo los cerros. Todavía no estoy en esa posición, todavía tengo que tomar la casa en Tecamachalco, la casa en Sí, sí. Xochimilco, ¿no? Y lo hago con muchísimo gusto. Pero si tú me preguntas, ¿a dónde vas? Voy a eso. Voy a cerrar. O sea, voy a acotar. Hacia ahí voy. Y otra cosa importante es que, a ver, resulta que no me estoy haciendo más joven. Y yo tengo mucha energía. Eso es algo que con lo que nací, tengo muchísima energía. Empieza a bajar un poco y lo empiezo a Ujú, sentir. Y me empiezo a ujú. sentir cansada. Algunos días que llegan las 8 o 9 de la noche y estoy muy cansada. Yo eso no lo conocía, Tali. Yo eso no lo Sí. conocía. Mi mamá comentaba que se jalaba los pelos conmigo. O sea, era un bebé incansable, despertaba a las 5 de la mañana, no dormía siesta. Era horrible ser la mamá de yo de bebé, ¿no? Era horrible. Y empiezo a bajar. Sí. Entonces, en este negocio, chicos, para quienes no están muy familiarizados, hay dos líneas de ingresos. Una es las ventas que tú generas, ¿no? Que tú vas y tú lo vendes. Y el producto que tú captas para que ya sea tú misma o tu equipo de trabajo o tus colegas lo vendan. Entonces, esa es mi tirada, Tali. Irme más a una zona muy determinada. No te quiero decir que, por ejemplo, yo no manejo Bosque Real, ¿no? Pero si fuera Bosque Real, nada más me muevo en Bosque Real. No tan acotado, no tan acotado, Ujú. pero sí en las zonas que yo domino, que absolutamente domino Exacto. y me puedo desplazar con facilidad. Eso, y en algún punto, después de eso, dedicarme a la captación de producto, no salir Me a la calle. encanta, me encanta. Ahí voy, hacia Oye, allá voy. si tuvieras que dejar un mensaje para los que nos están escuchando, hablo en plural en los dos géneros, porque también hay hombres que nos están escuchando, pero hay muchas mujeres. ¿Qué les dirías? Punto número 1, no vuelvan a decir que no saben vender, ¿ok? Todas sabemos vender. Todas sabemos vender porque vender es conocer. Es como, yo le digo mucho a mi equipo, si yo te digo que me describas a tu hijo o a tu nieto, a ver, descríbeme a Manuelito. Manuelito es un niño, ya me lo vendiste, ya me vendiste a Manuelito. ¿Por qué? Porque conoces perfectamente a Manuelito. Entonces, señoras, pueden vender lo que quieran, desde la Thermomix hasta aviones. Solamente es que conozcan lo que están vendiendo. Confía en ti misma. Nunca, nunca más vuelvas a sentir que la maternidad es un costal en tu espalda. Todo lo contrario. Es el motor que te va a querer más, quiero más, que se vaya Bad Bunny. ¡Sí! ¿No? Confía en, Me encanta. confía en ti y no pienses que no puedes vender, porque la lana, amigos, está en las ventas. Por último, fíjate que se lo copié a Ismael Cala. ¿Qué pregunta te gustaría hacerme a mí? ¿Tuviste miedo cuando agarraste ese proyecto? Porque no se te veía que tuvieras. ¿Tenías? Más emoción y era un reto para mí lograr venderlo. Pero qué bueno que no Pues se me notaba. Pues no se te notaba, Tali, no se te notaba. Y yo siempre te Gracias. veía, y decía, ¿así será en su casa o estará cagada de miedo? No, fíjate que es parte del miedo, lo manejo yo diferente, porque sí, puedo estar cagada, pero la sonrisa me gana y la emoción por saber que sí se puede me gana un poco, entonces lo manejo diferente, pero claro que lo siento. Pero gracias por preguntar. Muy bien. Alice, ha sido una fascinación esta plática. Estoy segura que va a haber una segunda parte porque hay mucho que platicar, Mucho que pero me platicar. interesa, por favor, que todos sepan que Alicia es una super influencer sin que ella quisiera de TikTok. Quieren ver propiedades, quieren comprar, quieren vender, síganla. Platícanos tus redes, Alice. Bueno, de la inmobiliaria es Cali-bienes-raíces.
TikTok, Instagram, YouTube y bueno, las plataformas de venta normal. Y mi cuenta personal de TikTok, donde pues yo digo lo que quiero. Se llama Alicia Zapata. Exacto. Síganla porque es una joya. O sea, no solamente enseña las propiedades y demás, sino que aprendes, porque justamente nos va platicando de lo que, aunque no lo crean después de tantos años, siempre hay algo nuevo y nos encuentra la salida. Entonces, vale muchísimo la pena tu contenido. Gracias por compartirlo, Alice. No, Y gracias gracias a por ti. esta plática. Te No, mando un beso gracias a ti por brutalmente invitarme. enorme. Me emocionó muchísimo y estaba un poco nerviosa, pero todo fluyó muy bien. Muchas gracias. Gracias. Hasta el próximo capítulo. Que Hasta el estén muy próximo bien. capítulo. Adiós, audiencia. Bye.